Saludos a los aprendices y turistas que nos acompañan en la ciudad del aprendizaje. En nuestro viaje de hoy aprenderemos qué es poesía, sus elementos y géneros. Si están listos, entonces comencemos. Poesía es la manera de expresar la forma en que nos sentimos. Por ejemplo, cuando conoces a una persona que te hace despertar con una sonrisa solo porque sabes que existe y quieres plasmar completamente ese sentimiento, el resultado será una poesía. O si sientes una fuerte presión en el pecho porque alguien muy querido en tu vida ya no te acompaña y manifiestas esa triste emoción, estás haciendo también poesía. O vuelves al lugar en que viviste cuando eras niño y visitas el árbol donde te subías a jugar con tus amigos y familiares y vienen a tu mente tantos y tantos recuerdos y luego los expresas. Esa expresión es poesía. Por lo tanto, podemos afirmar que la poesía es un estado sentimental o espiritual que experimentamos de manera emocional y significativa ante una situación o ante una realidad. La poesía está compuesta por los siguientes elementos: poema, verso, prosa, estrofa, rima, ritmo y métrica. El poema es la composición que mira al mundo desde la interioridad del ser humano, con sus emociones, ideas y sentimientos. Cada que los sentimientos son representados, lo que generalmente se hace por escrito, lo que se está elaborando es un poema. La prosa es una forma de escritura en la que no se interrumpen las unidades semánticas en líneas separadas. Sencillamente es escribir hasta el final del renglón y continuar en el renglón siguiente, separando las oraciones por puntos seguidos y las ideas completas por puntos y aparte. El verso es una unidad de ritmo que se caracteriza por estar separada, es decir, en líneas o renglones aparte. Básicamente es terminar la idea en la parte del renglón que se desee o que se necesite. Una estrofa es un conjunto de versos que forman una unidad de sentido en el poema. Dentro de la poesía, la estrofa sería el equivalente al párrafo en otros tipos de textos. La rima es la igualdad o semejanza de sonidos de dos o más versos de un poema a partir de la última vocal acentuada. Cuando un poema está escrito en verso, pero estos no riman, se habla de verso libre. Existen dos tipos de rimas: la consonante y la asonante. En la rima consonante se repiten las últimas letras del verso a partir de la última vocal acentuada. En la rima asonante solo se repiten las vocales desde la última vocal acentuada de cada verso. La métrica es la cantidad de sílabas que tiene un verso. Esta cantidad de sílabas se va a ver afectada por los siguientes factores: el acento final, la sinalefa, la dialefa, la diéresis y la sinéresis. De acuerdo al acento final de cada verso, el número de sílabas en el mismo puede variar. Si la última palabra es aguda, al verso se le suma una sílaba. Si es esdrújula, se le resta. Y si es grave, no se realiza ninguna modificación en el conteo de las sílabas.
La sinalefa se presenta cuando dentro de un verso una palabra termina en vocal o sonido vocálico y la siguiente palabra empieza por vocal o por sonido vocálico. De este modo, las dos sílabas se cuentan como si fueran una sola. La sinéresis es una licencia poética en la que se unen en una sílaba dos vocales que se pronuncian separadas. Se emplea para restarle una sílaba al verso en cuestión. La diéresis es también una licencia poética, al igual que la sinéresis, pero aquí se pronuncian en sílabas diferentes dos vocales que van juntas formando un diptongo. Con este recurso se le suman sílabas al verso. La dialefa es un recurso y licencia poética muy poco empleado, en el cual, al contrario de la sinalefa, se cuentan en sílabas separadas las vocales que pertenecen al final de una palabra y al comienzo de la palabra siguiente. El ritmo es la cadencia, musicalidad y combinación armónica de sonidos. Este se logra repitiendo ciertos sonidos, con las pausas o distribuyendo los acentos de las palabras a lo largo del poema. Dos factores utilizados para conseguir el ritmo son el acento y el pulso. El acento es la fuerza con que se pronuncian determinadas sílabas en una palabra, y el pulso es la frecuencia con que estas sílabas acentuadas se repiten en el verso, en otros versos y a lo largo del poema. Observa la siguiente estrofa e intenta identificar las sílabas en que aumenta el acento. Si marcamos con una X minúscula las sílabas de acento débil y con una mayúscula las de acento fuerte, el resultado sería el siguiente. Vemos cómo el acento se presenta en la segunda y la quinta sílaba de cada verso, y es gracias a esta frecuencia que logramos tanto el ritmo como la musicalidad en la estrofa. Sin embargo, también se puede conseguir el ritmo con las pausas y con la repetición de algunos sonidos. En la primera estrofa, la repetición de los sonidos se produce en las tres primeras sílabas de los dos primeros versos. Ya viene, ya viene. En el segundo ejemplo, que es un poema y a la vez un trabalenguas, la repetición se da en los sonidos de chiripachá, chirichipén, chirichipiado y desenchirichipiamé. Existen varios géneros y subgéneros poéticos, pero los más tradicionales e importantes son el épico, el lírico, el dramático y el bucólico. En el género épico se narran las acciones, proezas y hazañas de los héroes que fueron importantes para algún pueblo o cultura. Se caracteriza por ser narrativo, descriptivo y en la medida de lo posible, objetivo. Y su propósito no es solo ser un documento histórico, sino también ser empleado para promover tanto cualidades como valores e incrementar los sentimientos de unidad en una región o en una nación. El género lírico expresa los sentimientos y las ideas del poeta, quien busca reproducir de manera sensible la belleza que experimenta, siente y piensa.
Este género se originó en Grecia, donde los poemas eran cantados acompañados con la música de una lira. Se caracteriza por ser subjetivo, ya que enuncia los sentimientos personales e íntimos de quien lo escribe. Los principales subgéneros de la poesía lírica son la canción, la elegía, el madrigal, la oda y la sátira. La canción es una composición en verso que se escribe con la intención de ser cantada. Tiene un número variable de estrofas, generalmente entre 5 y 7, y combina versos consonánticos de 7 a 10 sílabas. La elegía es un poema que se escribe como homenaje y recuerdo a una persona fallecida. El madrigal es una composición breve, incluso puede ser de una estrofa, y trata de un tema amoroso combinando versos de 11 y de 7 sílabas. La oda es un tipo de poesía que se utiliza para realizar una alabanza positiva sobre alguna persona, animal, ciudad u objeto. La sátira es una composición breve en la que el autor se burla de algún vicio o de alguna particularidad individual o colectiva. El género dramático o poesía dramática es aquella en que se desarrolla la acción empleando diálogos entre los personajes. En esta poesía se narran los acontecimientos vitales de los personajes, encarnando sus pasiones e ideas. Tiene su origen en Grecia y está ligada o asociada al teatro, aunque se diferencia de este básicamente en que los hechos que se muestran en la poesía dramática son humanos y creíbles, así sean representados por héroes o por dioses. Las tres principales formas de la poesía dramática son la tragedia, la comedia y el sainete. En la tragedia, los personajes se enfrentan a un destino en el que terminan o muertos o destruidos moralmente. En la comedia, se narran las acciones realizadas por un héroe cómico que al final consigue su propósito. En el sainete predominan el humor, la comedia y la jocosidad para poder representar las costumbres y las tradiciones populares. En la poesía bucólica, conocida también como el canto pastoril o canto de los pastores, se muestra la belleza y la tranquilidad de la vida del campo, buscando representarla como la forma ideal de vida. En conclusión, poesía es la manifestación de los sentimientos y de las sensaciones, y los poemas se pueden escribir en prosa o en verso, aunque es más utilizado y estético la forma del verso. A un poema lo componen elementos como el verso, la estrofa, el ritmo, la rima y la métrica. Y los principales géneros poéticos son el épico, el lírico, el dramático y el bucólico. Y así concluimos este breve recorrido por la poesía.
Si algo nuevo has aprendido y te ha gustado el video, no dejes de darle me gusta, compartirlo en tus redes sociales y suscribirte a nuestro canal para formar parte activa de nuestra comunidad de aprendizaje. Cualquier aporte o inquietud, no dudes en dejarlo en la sección de comentarios. Y en la descripción del video encontrarás los enlaces a nuestras redes sociales y plataformas virtuales. Muchas gracias por tu visita y hasta la próxima.